Hola chicos, ¿cómo están? Antes de empezar, me gustaría, comentarles lo que pasó en el anterior video. Yo sé que no los pude hacer así como estamos ahorita, pero bueno, dadas las circunstancias, ya se los decía, no pude. Trataré de que esos videos sean los menos porque a mí me gusta estar frente a cámara y que ustedes me vean explicando, ¿de acuerdo? En ese video nada más hicimos una demostración de un teorema muy bonito y muy importante que nos decía, que hablaba con respecto al teorema del valor medio para la derivada. Aquí lo escribí, y lo repito porque lo vamos a ocupar hoy para poder encontrar, para poder dar un par de proposiciones que son bastante interesantes, ¿de acuerdo? La proposición, el teorema del valor medio dice que si tenemos una función que es continua en el intervalo cerrado y es diferenciable en el intervalo abierto, entonces existe un valor en medio, ¿de acuerdo? Que no es ninguno de los extremos, vaya, de tal manera que cuando nosotros calculamos esta pendiente coincide con la derivada de la función. Incluso en aquel dibujito, en aquel video anterior, vimos un dibujito de lo que representaba este teoremita, ¿de acuerdo? Y vamos a ocuparlo para poder demostrar un par de proposiciones que nos caracterizan a las funciones continuas, a las funciones constantes, y cómo poder dar hasta cierto punto, garantizar, mejor dicho, la unicidad de las derivadas, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? La primera proposición que vamos a demostrar, la proposición 1 que vamos a demostrar, dice que si tenemos una función que va de un intervalo cerrado a, b, a los reales, de tal manera que esta es continua, una función del intervalo cerrado a, b a los reales, y esta satisface que la derivada de esa función en cualquier punto vale 0, ¿de acuerdo? Para cualquier x, repito, que pertenezca al intervalo a, b, entonces la única forma en que cuando tú derives te quede siempre el 0 es porque la función que tú estás considerando es una función que es constante, ¿de acuerdo? O sea, es una función que no cambia respecto a las x, puede ser 5, puede ser 8, 20, etc. ¿Vale? Eso es lo que dice esta proposición. Y entonces vamos a hacer la prueba en el lado izquierdo. Ok, vamos a demostrar esa primera proposición. Les decía yo, es bastante sencilla, no nos va a llevar mucho tiempo, pero sí es necesario que veamos qué es lo que sucede aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vale, vamos a probar lo siguiente. Vamos a hacer la prueba por demostrar que sucede lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos una función en la cual nuestras hipótesis nos están diciendo, nos dicen que dentro del intervalo que va desde a b, ¿de acuerdo? No importa qué valor de x yo elija, la función en este puntito, su derivada, siempre será igual a 0. En el anterior, lo único que decía es que existía un punto en donde la derivada es 0, pero aquí yo quiero probar, un punto donde la derivada coincide con esto, pero aquí queremos probar que esto se satisface siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Que la derivada, que la función es una constante. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir primero un valor de aquí, y lo que vamos a garantizar, lo que vamos a probar, aquí lo vamos a escribir, vamos a mostrar que sin importar qué x yo elija, vamos a demostrar que para todo x que yo elija, para todo valor que yo elija dentro del intervalo a, b, la función evaluada en x siempre será igual a la función evaluada en el extremo a. Es decir, que no importa qué valor yo elija aquí, yo sé que la a pues está definida, o sea, yo tengo que la función está definida del intervalo a, b, es decir, la a tiene un cierto valor, ¿de acuerdo? Lo que vamos a demostrar nosotros es que no importa qué x yo elija aquí, en la que sea, siempre tendrá la misma altura que aquí. Eso es lo que nosotros vamos a demostrar. Y entonces, si nosotros demostramos que sin importar la x que yo elija, siempre vamos a estar a la misma altura, pues significa que la función efectivamente es una constante, ¿de acuerdo? Repito, vamos a demostrar que sin importar la x que yo elija, cuando nosotros la evaluamos, siempre va a estar a la misma altura que f de a. Aquí siempre va a estar a la misma altura que f de a. Aquí siempre va a estar a la misma altura que f de a. Entonces significa que toda la función siempre se mantiene dentro del mismo valor. Y ya con eso tendríamos demostrado que esto sucede, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a elegir. Elijamos
X elemento que pertenezca al intervalo A, B. Lo que generalmente se hace para distinguir una X que varía de una que ya elegiste es poner un pequeño índice aquí abajo. Entonces vamos a poner un X0 ahí, ¿de acuerdo? Ese es cualquiera de nosotros y nada más repito, para distinguir que estoy eligiendo, o sea, para distinguir la variable de una X que yo estoy tomando, se coloca un X0. Este 0 o 1 o la letra o el número que ustedes quieran, lo que está representando es que ese valor lo voy a elegir, sí, lo estoy tomando del intervalo, pero ya no lo voy a cambiar. A diferencia de esta parte en la cual la X sí está contada como variable, ¿de acuerdo? Entonces en esta parte lo elegimos, ¿de acuerdo? Ok. Sabemos por el teorema del valor medio para la derivada aplicado a este intervalo, al intervalo desde A hasta X0, nos dice lo siguiente. Ok, el teorema del valor medio aplicado para cualquier intervalo, nosotros lo estamos aplicando aquí. Es decir, nosotros en lugar de estar considerando todo el intervalo que va desde A hasta B, lo estamos considerando, no todo, lo estamos considerando desde A hasta X0. Quien sea la X0 que hayamos elegido. Entonces por aquí está f de A, por allá debe andar la f de 0, y entonces vamos a aplicar este teoremita, pero estamos reemplazando, o vamos a reemplazar el B por el X0, ¿de acuerdo? Entonces decimos, por el teorema del valor medio aplicado al intervalo de 0 hasta nos dice que hacemos el cociente. La función evaluada en el extremo derecho menos la función evaluada en el extremo izquierdo dividida entre la longitud del intervalo, dividida entre B menos A, en este caso lo estoy aplicando para dividida entre X0 menos A. Esto es igual a la función evaluada, a la derivada, perdón, evaluada en un puntito, lo voy a poner de otro color, en un punto C, donde este punto C es parte del intervalo abierto de aquí hasta acá, desde A hasta X0. Es decir, el X0 pertenece, perdón, el C está ahí. Es el que lo cumple. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Ahora regresemos un poco a nuestras hipótesis. Nosotros habíamos quedado, y lo habíamos puesto como hipótesis, y aquí está planteado también, habíamos quedado que sin importar el valor que yo elija dentro de este intervalo, la derivada en este punto siempre será 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa... Perdón, chicos, permítanme. Sí, bueno. Ok, eso significa, perdón, nosotros sabemos que la derivada en todos los puntos es 0. Entonces, por hipótesis, sabemos que la derivada de la función, sin importar el valor que yo coloque aquí, no importa quién vaya aquí, esto siempre será 0. En particular, tenemos que la derivada de la función sustituida con el puntito C, es decir, si aquí yo pongo la C, también se satisface, es decir, que esto también vale 0. Entonces, esta parte de aquí nos está diciendo una igualdad. Tenemos que este cociente coincide con f' de C. Y esta parte nos está diciendo que f' de C, según nuestras hipótesis, esto vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, lo que tendríamos de aquí es, pues si este es igual a si esta división es igual a y por hipótesis esa derivada vale 0, entonces por tricotomía tendríamos, por transitividad, perdón, tendríamos que la función en X0 menos la función evaluada en A, dividida entre X0 menos A,
pues esta parte también nos tendría que dar 0. Repito, si aquí dijimos que este es igual a este, y este número, o sea, el número que está de la derecha, que es la derivada, vale 0, pues nos dice que este cociente vale 0. ¿De acuerdo? Como estábamos trabajando en el anterior, en el video antepasado, cuando una división nos queda que es igual a 0, cuando en una división el numerito nos queda igual a 0, es porque implica que la función evaluada en x0 menos la función evaluada en a es igual a 0. Es decir, en otras palabras, estaríamos diciendo que la f evaluada, la función evaluada en el puntito que elegimos coincide con la función evaluada en el extremo izquierdo, ¿de acuerdo? Y entonces, no importa qué punto nosotros acabamos, ok, en resumen, nosotros elegimos un punto x0 y según toda esta prueba que hicimos, llegamos a la conclusión de que debe de valer lo mismo que en la evaluación en el extremo izquierdo, ¿de acuerdo? Vuelvo a hacer el dibujito aquí. Aquí está A, aquí está B. A tiene su respectiva altura, o sea, esto es la respectiva altura de A. Y nosotros lo que hicimos aquí fue garantizar que sin importar el x que yo elija, al cual llamamos x0 para poder aplicar esto, según este procedimiento, para este punto voy a tener la misma altura. Pero ese punto, bueno, yo lo señalé aquí, pero bien lo pude haber señalado acá y voy a tener la misma altura. Para este punto voy a tener la misma altura. Eso significa que sin importar el que yo elija, siempre voy a mantenerme de esta forma. ¿De acuerdo? El hecho de que la función nunca cambie de valor, pues significa que la función en todo el intervalo es una función que es constante. ¿De acuerdo? Esta acá justamente es lo que está diciendo, que el valor nunca va a cambiar y eso ya concluye nuestra demostración. ¿De acuerdo, muchachos? Espero que haya quedado claro. Ya saben, este es uno de los dos que vamos a hacer. Está bastante sencillo, ya saben, si tienen dudas, escríbanlo en los comentarios y trataremos de ayudarlos lo más rápido posible o lo más pronto posible, o tratar de explicárselos de otro modo, igual y así, bueno, de esta forma, igual y explicándoselas de otra forma, les cae el 20 más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya quedó. Esa es la primera proposición. La segunda proposición que quiero que veamos, esto es un corolario. Un corolario, se los platico porque creo que es el primero. Un corolario es consecuencia de una proposición o de un teorema. Es decir, es una consecuencia casi de inmediata. O sea, digamos, eso es como una particularidad cuando nosotros vemos un teoremita. Por ejemplo, nosotros sabemos que, no sé, por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, que todo cuadrado, que en un triángulo rectángulo, siempre sabemos que si este es A, B y C, el teorema de Pitágoras dice que esto es A cuadrada más B cuadrada. Un corolario sería, por ejemplo, decir, pues mira, si yo tengo aquí que esto vale 3 y esto vale 4, entonces esto vale 5. Estoy particularizando. Cuando nosotros particularizamos y nos queda un resultado, es decir, cuando quitamos o agregamos hipótesis en algo más, a eso se le llama un corolario. Es un resultado más pequeño, un resultado más simple, pero que proviene de un resultado más importante. ¿De acuerdo? Eso significa un corolario. Entonces voy a borrar esto para poder hacer y escribirles el corolario al cual me refiero. Entonces voy a borrar esta parte, les voy a dar un par de segundos para aquellos que están haciendo notas. Y listo, voy a borrar, ¿verdad? Para que me dé tiempo y mientras aquí escribo el corolario, esta parte se seca. Esta es la desventaja de que yo lo haga aquí, ¿vale? A diferencia de forma escrita como en el anterior video, porque no me va a dar tiempo. Bueno, aquí tengo que hacer tiempo para que se seque la demostración. Ok, entonces déjenme borrar esta parte. Vale, el corolario dice lo siguiente. El corolario dice que si que si existen dos funciones tales que, o sea, yo tengo dos funciones y estas satisfacen que la derivada de una es igual a la derivada de la otra. O sea, piensen en dos funciones de tal manera que cuando las deriven les queden igual. O sea, la expresión que nos queda derivada de una función coincide con la misma derivada de la otra. Si ustedes piensan en las funciones,
lo que tiene que suceder siempre es que la función 1 debe de ser igual a la función otra, sumada o restada, o que la única diferencia entre una y otra sea una constante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, x al cuadrado. Yo sé que esta función que es la f, yo sé que su derivada, la derivada de esta función es 2x. Si yo trato de buscar otra función cuya derivada me quede 2x, la única forma de encontrarla es que sea la misma x cuadrada, pero sumándole una constante, es decir, x cuadrada más 5. La única función que al derivarla me quede 2x es la misma x cuadrada y quizás con un 3. La misma x cuadrada y quizás menos un pi. La misma x cuadrada y quizás sumada con raíz de 2. ¿De acuerdo? La única diferencia entre las dos funciones que tienen la misma derivada, repito, la única diferencia entre dos funciones que tienen la misma derivada es una constante. Es decir, esto es lo que está haciendo el papel de la K en este corolario. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces vamos a demostrarlo y ya dependiendo si nos queda un poquito de tiempo, vemos ejemplos o algunas aplicaciones de lo que eso significa. ¿De acuerdo? Entonces permítanme, déjenme borrar esto. Ok, entonces, muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es justamente la prueba de ese teorema. Entonces, aquí ya escribimos la prueba. La prueba es bastante sencilla, sin embargo, requiere de un pequeño, ¿cómo decirlo? De un pequeño truco, ¿de acuerdo? O sea, truco entre comillas. Lo que se hace para demostrar esta es primero, al igual que hacemos siempre, vamos a escribir nuestras hipótesis. O sea, lo que nosotros podemos dar por hecho. Nuestras hipótesis son que tenemos dos funciones llamadas f y llamadas g, de tal manera que esas dos funciones, cuando nosotros las estamos derivando, nos está quedando la misma con una y con otra. ¿De acuerdo? Puede ser en un intervalo, pueden ser en todos los reales, no importa. Yo sé que la derivada de una y la derivada de otra son la misma. ¿De acuerdo? En x, donde x, déjame ponerlo, donde x está en un intervalo. Está en un intervalo. ¿De acuerdo, muchachos? Que es donde la f y la g están definidas. No sé, digamos, pueden ser todos los reales. Pero que se cumple para todas las x dentro de ese intervalito. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que las dos funciones deben de ser la misma, a diferencia de una constante. ¿De acuerdo? Para ello, y el truco entre comillas, es lo siguiente. Vamos a definir una función h que vaya de este intervalo. Definimos una función h que vaya de, no sé cómo ponerlo, de un intervalo, no sé, voy a ponerlo así, en un intervalo a, b. Entonces vamos a definir una función que vaya de ese mismo intervalo donde se está cumpliendo esta hipótesis, a los reales, y que esté definido de la siguiente manera. La función h evaluada en x será igual, pues tomo la función f, a la cual derivé y sé que eso cumple, y le voy a restar la otra función. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a conseguir con eso es ver que esa función h satisface estas condiciones. Y veamos que eso cumple. Si derivamos, al derivar h, tenemos que la derivada de h debería de ser igual a la derivada de esto. Es decir, aquí esta expresión que es f de x menos g de x lo tendríamos que derivar. Nosotros sabemos que si tenemos una suma o una resta de dos funciones que se están, si quiero calcular la derivada de una suma o una resta de funciones, sé que por uno de los teoremitas que vimos, el teorema que vimos hace un par de videos, un teoremita nos garantizaba que si nosotros queremos derivar a una suma o una resta, pues es derivas a una y le restas la derivada de la otra. ¿De acuerdo? Así de sencillo. En esta parte, aquí estamos, si se dan cuenta, aquí ya estamos utilizando las derivadas tanto de la f como de la g.
Regresando un poco a nuestras hipótesis, nosotros habíamos quedado que la derivada de la f y la derivada de la g coincidían. Es decir, aquí en esta parte donde se estoy ocupando, aparece algo que yo puedo también ocupar. Y entonces, el hecho de que nosotros digamos que la derivada de que la derivada de f coincide con la derivada de la g, pues esto me lleva a concluir que cuando yo haga la resta entre este par que se supone son iguales, esa resta me va a dar 0. ¿De acuerdo? En otras palabras, lo que estamos llegando con esto en conclusión es que la derivada de la h es igual a 0 en el intervalo en la cual estaban definidas, el que ya hemos escrito como a, b. Nosotros sabemos por la proposición 1, que fue esta que mostramos hace unos momentos, nos decía que si teníamos una función cuya derivada era igual a 0 en todos los puntos del intervalo, es porque la función es igual a una constante. Aquí tenemos una función cuya derivada vale 0 en todos los puntos del intervalo, y entonces por esa misma proposición, algo que ya demostramos, tenemos que la función h de x debería ser igual a una constante. En otras palabras, el hecho de que digamos que la h es una constante y previamente habíamos dicho que la h era la resta de dos funciones, esto nos lleva a decir, en otras palabras, a poder decir que la f de x menos la g de x es igual a una constante, ¿no? Simplemente estamos cambiando la h por esto que habíamos quedado que se supone así lo definimos, ¿de acuerdo? Es decir, pasando la g del lado derecho, tendríamos que la f de x es igual a la g de x más nuestra constante. ¿De acuerdo, chicos? Y eso ya concluye nuestra proposición, bueno, nuestro corolario, que era justamente el que tenemos escrito de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, este corolario es bastante bonito porque nos dice que dos funciones que sean derivables, que la derivada, vaya, es única, o sea que solamente vamos a poder encontrar una derivada en una familia, es única salvo constantes. ¿De acuerdo? Que si tengo dos funciones que se están derivando y cuyas derivadas coinciden, es porque esencialmente son la misma función y que lo único que cambia entre una y otra es una constante. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice este corolario. Este también es bastante bonito porque nos dice que si tengo una función cuya derivada es el 0, la única función cuya derivada es el 0 es una función que debe de ser constante. ¿De acuerdo, muchachos? Todas estas dos, bueno, este par son aplicaciones del teorema del valor medio para la derivada. Entonces, voy a borrar, creo que sí me alcanza un poco de tiempo para poder hacer algunas observaciones. Y pues bueno, ahorita lo hacemos. Déjenme borrar, ¿qué puedo borrar? Pues no, me gustaría hacer algunos ejemplos de cómo, aparte de estos dos, que son básicamente resultados que obtuvimos a partir del teorema del valor medio para la derivada, quiero que hagamos algunos ejemplos de cómo se podría ocupar, ¿de acuerdo? Un ejemplo así bastante bonito de cómo funciona, ¿sale? Entonces, déjenme borrar esta parte. Perdón, está. Ok, vale. Mientras se seca, antes de continuar, les voy a dar un pequeño adelanto de lo que viene en los futuros videos. Recuerdan que en el bloque 2 hicimos la demostración de uno de los teoremas fuertes de funciones continuas en intervalos cerrados, que nos decía que si teníamos una función que era continua en un intervalo cerrado, entonces esa función alcanzaba un máximo. O sea, si teníamos un intervalo, digamos 0,2 o etcétera, pero que fuera cerrado y la función fuera continua ahí, el teoremita que probamos en aquel entonces, en el bloque 2, nos decía que siempre podíamos encontrar un valor que era el más alto de todos y un valor que era el más pequeño de todos. Está bien hacer ese tipo de cosas y garantizar que existen es bueno, pero es mejor aún
poder saber en dónde está. Es decir, poder decir, ah, mira, en ese valor, si tú me das un intervalo, yo te voy a poder decir exactamente en qué punto, bueno, poder decir entre comillas, exactamente en qué punto vas a encontrar el valor más alto y exactamente en qué punto vas a encontrar el valor más bajo. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a poder hacer en los futuros, yo creo que en 2 videos. ¿De acuerdo? Mientras, ahorita voy a hacer un ejemplo más y nos podemos ayudar. Para poder llegar a eso, vamos a apoyarnos en lo que haremos en el próximo video. Entonces, nada más para terminar esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo, así rapidísimo, de una curiosidad de este teoremita. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo curioso. Vamos a ponerlo así. Ejemplo curioso. Un ejemplo curioso diría lo siguiente. Imaginen que definimos la función f en el intervalo cerrado de 0,1 a los reales de la siguiente forma. La función es f de x es igual a x más pi veces x al cuadrado más raíz de 2 veces x al cubo más phi veces déjenme ver más phi, así lo voy a dejar. ¿De acuerdo? Es que iba a involucrar el número áureo, pero no creo que sea necesario. ¿De acuerdo? Imagínense, bueno, si yo tengo definida esta función y la aplico el teorema del valor medio en el intervalo este de aquí hará el papel del intervalo A, B. Y veamos a qué conclusión llegaríamos si ocupamos el teorema del valor medio para este de aquí. Primero, ¿por qué lo podríamos ocupar? Pues bueno, esta función, sí, yo sé que puse pi y que puse raíz de 2, pero al final son números que son constantes, son simplemente números para nosotros, ¿de acuerdo? Para matemáticos y físicos y actuarios y lo que quieran, da lo mismo poner un 1 que poner un pi en términos de estas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que es un polinomio, sabemos que todos los polinomios son continuos en el intervalo cerrado, también sabemos que todos los polinomios son diferenciables porque podemos calcular la derivada, recuerden, pues cada una de ellas ahorita lo vamos a hacer, y veamos qué nos queda si aplicamos esta parte de aquí. Entonces, aplicando el teorema del valor medio para la derivada, tendríamos lo siguiente. Bueno, primero tendríamos que calcular la imagen en los extremos. Entonces, f evaluado en 1, que es el extremo derecho, sería aquí sustituir la x por 1, que nos quedaría 1 más pi más raíz de 2. ¿De acuerdo? Después vamos a evaluar la función en el 0. La función evaluada en el 0 sería 0 más 0 al cuadrado por pi más 0 al cubo por raíz de 2. Todo va a 0, entonces nos queda esta parte. ¿De acuerdo? Por otro lado, vamos a hacerlo aquí a la derecha. Vamos a calcular la derivada de esta función. La derivada de esa función en cualquier punto es la siguiente. La derivada de la x es 1. La derivada de pi por x cuadrado es 2 pi por x. Y la derivada de raíz de 2 por x al cubo es más 3 veces la raíz de 2 por x al cuadrado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, aquí lo que tendríamos, aplicando el teorema del valor medio, así lo que concluiríamos es lo siguiente. F de 1 menos f de 0 entre 1 menos 0, según lo que nosotros obtuvimos en esta parte, nos quedaría lo siguiente. En la parte de arriba nos quedaría 1 más pi más raíz de 2, 1 más pi más raíz de 2, menos f de 0, que nos quedó 0. Abajo nos quedaría 1 menos 0, y esto coincide con 1 más pi más raíz de 2. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vale, esto fue nos quedaría en la parte izquierda. Nos quedaría en la parte izquierda,
¿Qué es lo que estamos calculando? ¿Qué es lo que correspondería a esta parte de aquí? La función, la derivada de una función evaluada en un puntito, cualquier puntito, según la regla de correspondencia que aquí obtuvimos, es 1 más 2 veces por ese punto más 3 veces la raíz de 2 por ese punto al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces, esto es lo que nos quedaría como la derivada en un punto cualquiera, en un punto arbitrario. Según el teorema del valor medio, dice que esta expresión debería de ser igual a esta para algún puntito. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que tendríamos es que existe un número en el intervalo de 0 hasta 1, tal que 1 más pi más raíz de 2 es igual a 1 más 2pi por ese puntito más 3 veces la raíz de 2 por ese valor al cuadrado. ¿De acuerdo, muchachos? E incluso ahí podrían intentar despejar. Y en esta parte, eso se los dejo de tarea moral. La pregunta es, para ese puntito, ¿quién es ese valor? ¿De acuerdo? ¿Quién es este valor que me satisface esta ecuación? O sea, estoy aplicando el teorema del valor medio, ya sé que existe un punto, ya sé que existe un valor en donde esto y esto coinciden. Ya lo hicimos aquí, evaluamos la f de 1, evaluamos el f de 0, calculamos la derivada, hicimos el cociente, nos quedó esta expresión, hicimos la derivada, nos quedó esta expresión. Nosotros estamos garantizando que existe un punto en ese intervalo en donde estas dos cosas deberían de coincidir. Y lo que se va a quedar para tarea moral es, ¿quién es ese punto? ¿Cómo se resuelve esa ecuación? ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo resuelvo esta? ¿Quién es ese valor en donde se satisface que 1 más pi más raíz de 2 es igual a 1 más toda esa parte? ¿De acuerdo? Eso se queda de tarea moral. Y pues bueno, yo creo que con eso le dejamos en este video. ¿Sale? Cuídense mucho y, bueno, no cuídense, sí, cuídense mucho, pero ahorita nos vemos.